Hola amigos y amigas, espero de todo corazón que se me encuentren bien, la verdad que sí. Hoy en este dominguito quiero hacer un análisis de unas preguntas que son muy repetitivas, por decirlo así, y que cuya respuesta realmente es muy extensa y que lógicamente depende de cada ser humano, su respuesta. Que como seres humanos que vivimos en un mundo donde tenemos que estar juntos, trabajando en familia, etcétera. Esta respuesta se necesita estar un poco quieto, o sea, estar con uno mismo, ¿ok? La pregunta siempre me dicen que, ¿qué es la elevación de conciencia? Que cómo se puede elevar la conciencia, que si para meditar o para canalizar o para hacer medium o visión remota, etcétera, uno debe tener una conciencia elevada, etcétera. Bueno, son preguntas que realmente, como repito, tiene sus aristas cada uno. Y en el mundo de hoy, usted puede encontrar cualquier respuesta. Así que la respuesta que doy yo depende a mi experiencias en las consultas, a nivel ya profesional, en la carrera de Derecho, etcétera, y también en las consultas de mediunidad, en el ejercicio de la mediunidad. ¿Ok? Vamos. Espero que esta semanita que viene, pues les vaya súper bien. Hay que tomar en cuenta en cuanto a la respuesta de cómo vamos a elevar la conciencia. Lo primero que tenemos que analizar es que como personas vivimos en un núcleo familiar. Ese núcleo familiar va a tener mucha influencia en nuestro desarrollo como personas. También vivimos en una sociedad, en un país, en una cultura y en tradiciones que hay veces son muy arriesgadas en su país y en el hogar. Ok, ahora, tenemos que también tomar en cuenta que como seres humanos no nos quedamos quietitos, sino que vamos evolucionando. No somos estáticos, nos estamos moviendo constantemente. Nos estamos moviendo en pensamiento, en deseos, en decisiones, en, aunque usted no lo crea, digamos, en trabajos, en gente que conocemos, en parejas, en amores, en matrimonios, y todo ese movimiento que tenemos como seres humanos nos va a ir cambiando, va cambiando nuestras maneras de pensar y va cambiando nuestra conciencia o lo que nosotros creemos como conciencia. Un ejemplo, también tenemos, la ciencia nos ha dicho que tenemos que tener en cuenta que el hombre en su físico, en su estructura molecular, etcétera, es totalmente diferente a nosotras las mujeres. Nosotros las mujeres somos totalmente diferentes. Entonces, el nivel de conciencia, por decirlo así, entre el hombre y la mujer son un mundo totalmente diferente, separado. Cada, el género humano, hombre, el género humano, mujer, ve las cosas de diferente manera. Y eso es lo que tenemos que nosotros aceptar. Por ejemplo, el hombre aceptar que los movimientos de etapa de evolución de una mujer es totalmente diferente a ellos. Y eso se comprueba en los matrimonios o en las parejas donde hay esos problemas, hay esos desacuerdos, porque no somos iguales. Esa es la conciencia que tenemos que tener. Esa conciencia la podríamos llamar la conciencia social, porque hay varias clases de conciencia. Y una de las conciencias sociales es eso, aceptar que somos diferentes. Ahora, en su diferencia también no es lo mismo tener una etapa de la vida, que son 15 años, por ejemplo, que una persona que tenga 20, una que tenga 35 y una que tenga 45. Nosotros, cuando tuvimos todas esas etapas de edades de humanas, nosotros vamos a ir adquiriendo varias experiencias, varios deseos, varias tristezas, varios problemas, etcétera. Y eso a nivel de evolución de conciencia también va a ir en movimiento. Y cuando nos damos cuenta, vamos a ir siendo la realidad o el conjunto de todo lo que vivimos en esas edades. Yo como docente también tengo que tener en cuenta que digan los alumnos que son menores de edad o los alumnos que son de universidad, o sea, los alumnos que son menores de mi persona, pues llevan por decir, una desventaja porque no han vivido lo que uno ha vivido en edades o en experiencia. Desde luego que me podrían decir que hay jóvenes que tienen mucha experiencia. Claro que sí. Por eso es que, como dije al principio, todo tiende
que ver con el nivel cultural y desarrollo de nuestra familia. Hay niños que desde temprana edad tienen que ir a trabajar, a ver a sus hogares, ayudar a sus padres. Y hay niños que no, que lo hacen ya cuando les toque hacer. Así que el nivel de conciencia o esa evolución mental va dependiendo a nuestra cultura, va dependiendo a cómo nos tocó vivir y en qué país y en qué situación de ese país. Un ejemplo, hay países donde estuvieron bien por un tiempo y ahora pues no están muy bien, que no quiero decir nombres. Entonces, el nivel de conciencia de sus niños va a ir a cambiar drásticamente a un nivel de conciencia como si esos países no hubieran tenido guerras o estuvieran bien por hoy. Ok, entonces esa es la conciencia de vida, la conciencia de persona que va enlazado o mezclado con la conciencia social. Nosotros como personas que ya hemos pasado todas estas cosas que les he dicho, van haciendo la conciencia, por decirlo así, individual. La conciencia individual es aquella conciencia que va fortaleciéndose poco a poco en las etapas que les he dicho, pero que se va fortaleciendo de acuerdo a los problemas o a las pruebas de la vida que nos ha tocado. Entonces, de acuerdo a esas pruebas, nosotros vamos a ir creciendo. Definitivamente, el llorar, el reír, aquellas angustias, aquellos miedos que pasamos como personas individuales en el transcurso de nuestros crecimientos, nos va a ir cambiando y vamos a ir evolucionando. O sea, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos cambian definitivamente. Ya no vamos a hacer lo que fuimos de cuando teníamos 20 o 40 o 30, sino que poco a poco a diferentes edades vamos a ir transformando. Las pruebas de la vida, las dificultades nos forman. Es como nosotros somos como unas esculturitas que vamos a irnos formando de acuerdo a las vicisitudes de nuestra vida. Cada etapa, cada prueba nos va construyendo. Y por decirlo de alguna manera, voy a darme de ejemplo, yo puedo decir que soy lo que soy hoy por todo aquello que viví, por todas aquellas etapas que he vivido, buenas, malas, tristes, alegres, etc. Eso te hace ser persona. Eso hace que nuestra conciencia también va en una evolución que nos vamos a dar cuenta que lo que llamamos hoy la madurez. Está la conciencia moral. Esa conciencia moral también va ligada a la conciencia personal, a esa conciencia que hablamos ahora. La conciencia moral va construyéndose de acuerdo a lo que te enseñaron en tu familia, de acuerdo a lo que vos aprendiste en ese crecimiento como persona. Esa conciencia moral están los valores sociales, los valores, culturales, que cada país es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo un valor cultural de mi país a uno que sea fuera de su país. Eso nos diferencia mucho. Por eso es que las culturas o la sociedad en evolución va a ir cambiando y nosotros como personas sin querer también vamos a ir cambiando. Y hoy por hoy lo vemos. Por ejemplo, un valor cultural íntimo, personal, es no la guerra, desde luego que no, no matar, no robar, no violar, no hacerle daño a terceros. Eso es un valor moral que me han inculcado desde pequeña, pero que no quiere decir que en otros hogares no esté el mismo valor, pero va a estar en diferentes estructuras. Ok. También tenemos sus propios procesos, esos valores morales tienen sus propios procesos como la vida en sí. Por ejemplo, no robar es un valor para mí, pero no quiere decir que en algún momento de mi vida, por algunas circunstancias, tenga que hacerlo. Yo lo que quiero decirles es que los valores morales van de la mano con nuestro desarrollo desde niños a grandes y que también en ese desarrollo, en cada etapa del ser humano, va a ir cambiando. Uno se va acrecentando más y otros no. El valor o la conciencia moral es importantísima también porque nos hace ser. También está la conciencia legal, que definitivamente es diferente en cada país. Es más, por ejemplo, en un solo país hay diferentes organismos o derechos, por decirlo así, y va a ser
algo que va de acuerdo a cada ciudad. Un ejemplo, en Estados Unidos, las leyes va para cada estado. Una la rige, que es la principal, pero cada estado tiene sus propias conciencia legal, por decirlo así. Es interesante estudiar eso porque así aprendemos que no somos constantes, vamos creciendo de acuerdo a nuestras circunstancias de la vida, desde luego que sí, pero que influye mucho también la conciencia legal, la conciencia moral. Eh, y para nadie es un secreto que de acuerdo al ordenamiento jurídico de cada país, que también va cambiando por el tiempo o con el tiempo. Un ejemplo, hace no muy poco existía la esclavitud y se veía normal hasta que se organiza la ley, etcétera, y entonces se quita la esclavitud con, con decirlo por un ejemplo que podemos verlo palpable, o la discriminación. En unos países hay leyes contra la discriminación, etcétera. Y así uno va aprendiendo cómo también va evolucionando la conciencia legal. El derecho es para todos, dice uno, pero hay que ver en qué país, en qué región, en qué cultura se va a manifestar o desarrollar ese derecho. Por decirlo así, la justicia también es una conciencia de justicia, que para mí la justicia puede ser algo diferente a lo que usted cree como justicia. Aunque como seres humanos tenemos que decir que tenemos que llegar a un acuerdo en que, por ejemplo, no hacerle daño a tercero es una primicia o la prioridad para todas las regiones del mundo. Y eso sería magnífico. La conciencia legal es importante que tenemos que aprender. Ahora está la conciencia también personal. Voy a hacer un inciso aquí, ya que hoy es dominguito y no quiero ser tan seria en cuanto a esto. En la conciencia ya personal, ya íntima, ya de uno, que uno dice, quiero ser diferente, quiero elevarme, o todas esas cosas que oímos por aquí. Y quiero, por ejemplo, decir, bueno, quiero apartarme de todas aquellas conciencias que tenía en mi mente, que tenía en mi bolsita, que he desarrollado durante mis años, los años que usted tenga. Quiero cambiar mi vida, es lo que muchos me dicen. Bueno, está la conciencia personal, esa conciencia íntima, que también se desprende varias conciencias, que sería la conciencia espiritual, la que hoy llamamos todas las ideologías, todas las religiones, todas las teologías, todos los credos, todo lo que el mundo en sus regiones y en sus grupitos va creyendo. Sin embargo, también hay una conciencia, por decirlo así, divina o espiritual, que es la que nos corresponde, que es la personal, esa última, que es la única que tenemos nosotros, con nuestro propio derecho, que la hemos ido construyendo en el desarrollo de nuestras edades. Ok, hay que analizar también una cosa, que nosotros no, pues no vivimos solos en un mundo solo, sino que hay mucha gente y nosotros vamos a interactuar en ese desarrollo, ya sean en la escuela, el colegio, el trabajo, el cole, la universidad, etcétera, las parejas, etcétera. Eso estamos acompañados, pero esa conciencia personal o espiritual o íntima que va más allá de las teologías, de las ideologías, es la que nadie nos puede robar. O sea, es la que nadie nos puede decir influir, sino va a ser o nace de todas las experiencias que tenemos, de todas esas pruebas que hemos tenido alrededor de nuestro desarrollo. La conciencia personal íntima ya sale de todo paradigma social y nos vamos a decir, por decir, va a ser mía, nuestra, individual. Es donde yo me voy a dar cuenta lo que hice en el pasado, donde puedo analizar todas aquellas etapas que unas fueron muy buenas y otras no muy buenas. Entonces, en cada etapa se va a manifestar, perdón, lo que somos, el resultado de toda aquella vivencia. Puede ser una persona analizándolo a los 40 años, a los 50, a los 35. Es el hoy, esa conciencia personal, individual, espiritual, entre comillas, pero es individual,
es de acuerdo al aquí y ahora. Es una conciencia actual, una conciencia del hoy, porque no podemos tocar el pasado, porque ya esas etapas no viven con nosotros. Esas etapas las hemos guardado en la cajita de los recuerdos. Y esas etapas fueron las que nos hicieron hoy por hoy pensar, bueno, quiero cambiar, quiero ver el mundo diferente. Ni podemos pensar en un futuro porque no sabemos que vamos a llegar mañana vivos, y menos ahora. Ok, entonces en esta conciencia íntima, personal o espiritual, podemos saber que nosotros tenemos, por decirlo así, el, el rumbo de nuestra vida en esos momentos importantes. Entonces podemos analizar esos deseos que tuvimos, esos deseos que pudimos haber cumplido, esos deseos que a través de nuestra experiencia unos se pudieron cumplir de buena manera y otros no se pudieron cumplir. Entonces, en esa experiencia individual o espiritual, o de esencia, por decirlo así, esos deseos ya se van transformando en qué, en poder analizarlos bien y decir, bueno, esto lo hicimos bien, esto no, esto me fue súper bien, y ahí es donde viene la aceptación. Pero en esos deseos también viene una cosa muy importante que son los egos. En los egos también hay egos buenos y egos malos. Todo el mundo dice, habla del ego, que el ego es malo. Y no, hay egos muy buenos. Por ejemplo, el ego que es aquel deseo de estudiar o superarme, eso es bueno porque va a llegar una etapa de tu vida donde vas a poder ver los frutos de ese ego bueno. Un ego bueno es querer aprender siempre, tener buenos conocimientos, ser buena persona. Esos son egos buenos. Esos egos que quiero trabajar en algo que me guste y que a futuro me va a llevar a buen camino. Esos egos que uno quiere una buena pareja, un buen amor, un buen paseo, leer un buen libro, etcétera. Son egos buenos. Esos son egos buenos. Sin embargo, hay egos que no son muy buenos, que son los que más bien nos hunden, los que no nos permiten crecer, los que no nos permiten llegar a este momento íntimo o de conciencia o de ser o ese momento espiritual. Ese es el ego que nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer en qué momento o en qué etapas de nuestra vida nació ese ego malo, por decirlo negativo, y podemos transformarlo, o por lo menos ver las vías cómo se puede transformar. Esos egos que nosotros, o muchos, o yo por lo menos lo llamo, el satán o los satanes nuestros, o los fantasmas que tenemos dentro, que lo podríamos o lo podemos de todas maneras mejorar. Ahora, en esa conciencia o elevación de conciencia importante en cada ser, puede conocernos la conciencia canalizar. ¿Qué vamos a canalizar? Bueno, vamos a canalizar nosotros mismos. Nosotros tenemos que canalizar ese ser que, por decirlo así, ese niño, por decirlo de bien la manera, o volvernos como niños desde la conciencia del ser adulto. Eso está lindo, ¿verdad? Porque sea como sea, nosotros los seres humanos, como no perdón, somos el resultado de todo aquel pasado, de nuestro núcleo familiar, de nuestros problemas, de nuestros deseos cumplidos y los de no, nuestros egos buenos y malos, etcétera. Nosotros cuando nos llegamos a tener una conciencia o canalizar ese ser individual, ese ser íntimo que tanto buscamos, ese ser que en algunos momentos es como niño o que tiene el alma o el espíritu de niña o de niño, pero que va a ser la conciencia de lo que somos ahora, la conciencia de lo que soy yo como persona. Conectar con el ser es lo que nosotros buscamos, es lo que todo el mundo, por ejemplo, yo puedo decir que busca esa conciencia, pero la conciencia, para encontrarla, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, pero también ser honestos. Honestos en el momento que estemos en reposo y decir, bueno, voy a pensar, voy a recordar todo aquello que hice malo y reconocer que fue por tal y tal motivo. Y también voy a pensar
a meditar todo aquello que hice bien y reconocer lo que nos fue favorable. Es ser honestos con nosotros mismos. No, por ejemplo, bueno, yo lo voy a decir en experiencia propia. Yo también me he jalado mis tortitas. No soy perfecta. Reconozco ser imperfecta, pero reconozco que en esa imperfección he llegado a conocer mi propio ser. He llegado a, en este momento, en el aquí y en la ahora de hoy, en el año 23 de febrero, te puedes decir, mi conciencia ha evolucionado y se ha construido, se ha formado por los resultados de todo lo vivido. Y tengo que ser honesta y reconocer que lo que muchas cosas que creía antes no es o no lo era. Ahí también podemos encontrar en ese reconocimiento de nuestro propio ser los autoengaños. Y eso tenemos que ser honestos con nosotros mismos cuando existe el autoengaño. Y es cuando queremos algo y de todas maneras sabemos que no se puede hacer o no se dio y nos vamos autoengañando y vivimos en un mundo de angustias, en un mundo de tristeza. Y entonces ahí lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, reconocer o ser honesta con uno mismo, decir, bueno, esto no iba así o esto iba así. Espero que me entiendan. El autoengaño es una importante herramienta para poder llegar a reconocer nuestro propio ser, para poder limpiar todas aquellas armaduras o esclavitudes mentales del pasado y vivir el hoy por hoy, tranquilo y en paz. La conciencia, eso es, encontrarte a ti mismo, saber que ese ser humano que hay en ti o esa esencia que hay en este contenedor llamado cuerpo va evolucionando acompañado contigo, va evolucionando y que lo más importante es de alguna manera reconocer lo que hicimos, reconocer los autoengaños, reconocer los egos buenos y malos, pero también cuando ya llegamos a ese punto podemos aprender a perdonar y a perdonarse uno. La palabra perdón tiene muchos aristas también y es fácil pronunciarla, pero es difícil ejecutarla. Perdonar o perdonarse a uno mismo, que son dos cosas diferentes, pero que al fin y al cabo, las dos acciones, lo único que va a llegar es a mejorar tu vida. Eso es importantísimo. Indirectamente, cuando uno perdona, se deja de hacer daño. Y cuando uno se perdona a uno mismo, es cuando el ser que está dentro de ti sale a flote. Es cuando nace. Es cuando puedes canalizarse. Canalizar. Por eso, canalizar para mí es poderme encontrar. Que desde luego lo utilizo también en una forma importante en lo que hago en la ejecución de la mediunidad. Porque cuando yo me encuentro a mí misma, tengo paz, tengo tranquilidad y así puedo canalizar ya los espíritus que vienen de otras dimensiones y puedo encontrarme en esta dimensión que es lo más importante. También en la conciencia, en ese nivel de conciencia personal para poder evolucionar, pues tengo que aprender a agradecer, que es algo totalmente difícil, porque tenemos que agradecer lo malo que nos ha pasado, todas aquellas pruebas de la vida, todas aquellas lágrimas, es un crecimiento constante. Desde luego que hay que saber qué es lo que tengo que agradecer, hay que saber qué prueba que vino a mi vida, que vino a mi ser, tengo que agradecer hoy que la pude superar, que me hizo crecer, que me hizo perdonarme, que me hizo reconocer mis egos, etcétera, todo lo que les he dicho. Entonces, cuando aprendo todo eso, ya puedo agradecer de una forma limpia, de una forma totalmente honesta y tranquila para mi vida, para mi alma, para mi ser. Agradecer lo bueno y agradecer lo malo. Tengo que agradecer lo malo y también lo bueno, porque en muchas culturas se dice o se enseña que el ser humano no es digno de ser una persona que pueda vivir en paz, que pueda vivir en un lugar bonito, que pueda tener una buena pareja, un buen trabajo. Hay muchos lugares, incluso hay muchos núcleos familiares donde se enseña a la limitación personal o a las limitaciones de no poder trabajar, de que para qué vas a tener
dinero, que para que tenés una buena casa, un buen carro, una buena vida, una buena pareja, pasear. Esto, esas son cuestiones o enseñanzas limitantes que de alguna manera van a hacer un hoyo en tu corazón y no vas a poder ser libre para desarrollarte. Cuando hay que agradecer de lo bueno, es cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos. ¿Y por qué? Porque ya no tenemos esas limitantes. Un ejemplo, hay hogares y hay muchos lugares que conozco donde se enseña que ser pobre es bueno, en el sentido de que no podemos trabajar porque es mejor así. O sea, no quiero que me malinterpreten, sino lo que se enseña es que no somos dignos de un buen pan, por decirlo así. Y todo ser humano es digno de vivir bien, es digno de ganarse su sustento, es digno de trabajar en lo que quiere, en lo que puede, en lo que le guste, o es digno de su salario, es digno de vivir de buena manera. Y eso se llama enseñanzas limitantes a nivel cultural, de hogar, etc. Eh, yo quiero decirles y quiero ser honesta. Desde luego que el que me conoce en persona, lo que ven es lo que soy, y hablo así en todos los lugares que me hacen el favor de invitarme. Siempre enseño esto. Por ejemplo, tengo que ponerme a mí de primera. Yo, desde pequeña, me enseñaron a no ser digna de las facultades que tenía, porque era malo lo que yo podía ver, sentir, etcétera. Eso todo el mundo lo sabe porque lo he contado. Entonces crecí con limitaciones en lo que es en el tema de la mediunidad, en el tema de las canalizaciones. Creía que era malo, hasta que hoy por hoy, desde luego, he sido limpia de todas esas limitantes en mi vida. En muchas de mis consultas, ya en derecho, como asesora también, muchas personas, hombres y mujeres de todas las edades, me han venido y me dicen en una consulta, me dicen, mire, no me pude comprar esto porque en mi casa me dijeron que era mejor no comprármelo o no vivir de esta manera. Es así que mi esposo me dejó por esto, o mi esposa me dejó por tal cosa. ¿Por qué? Porque la mente de estas personas han sido mentes limitantes. Desde luego que ahí es donde nosotros tenemos que cuidar a los extremos, pero ya eso es otro tema. Hoy es domingo, brindemos. Ok, entonces, las limitaciones mentales que vienen a través de la cultura, de nuestro núcleo familiar, de lo que creíamos que era malo y es bueno, o de lo que creíamos que era muy bueno y es muy malo. Todas estas sanaciones que tenemos que decir, y yo lo digo siempre, barrer la casa mental, nuestros cerebros, nuestros deseos, nuestros pensamientos, lo que nos hace llegar es a poder tener una conciencia o una evolución de conciencia de la mejor manera. Mi conciencia no es lo mismo que la suya. Cada uno buscará, como digo yo, como un pececito, buscar su caminito para llegar a lo que uno quiere, a encontrarse a uno. Mi ser es totalmente diferente al suyo, aunque vivimos en un mismo planeta, en unas mismas circunstancias sociales y culturales, por decirlo de alguna manera, pero que lo único que tenemos como persona individual es encontrarnos a nosotros mismos. Y cuando nos encontramos podemos hacer todo lo que queremos en cuanto al tema espiritual. Y que en la espiritualidad precisamente es encontrarse a uno. Eso es. Ya en muchas ocasiones lo he ido explicando. Vuelve uno al niño, pero con la conciencia o desde la conciencia de nuestro ser. Ahora, la conciencia del ser como individuales, no como conjuntos, sino como individuales, donde eso es lo que todos queremos llegar a eso. Incluso desde la antigüedad, los grandes filósofos siempre se preguntan del por qué vine, por qué, a dónde voy, por qué me hicieron así, esa es la filosofía del por qué, etc. Siempre el hombre ha querido saber esa conciencia, ha querido encontrar esas respuestas que las tenemos aquí ahora.
Yo siempre he dicho que gracias a la evolución, perdón, tanto social, cultural también, nosotros también ha evolucionado lo que es el conocimiento. Y esas preguntas que tenían antes los grandes filósofos, hoy por hoy las podemos encontrar y que es encontrarnos nosotros desde el ser. Y otras más, desde luego. Esto es un tema fascinante que lo que hago aquí es una tertulia de ustedes y yo, y que así vamos aprendiendo todos. Y que es un tema muy extenso, desde luego que podría decirles una lista de filósofos, etcétera, pero yo quiero que vayan a buscarlas también. Aquí entonces entra, para ir cerrando un poquito este tema, entra la conciencia encontrada dentro del silencio. Cuando ya hemos pasado todo lo que les expliqué, entra el silencio, que unos llamarían la meditación, otros llamarían estar en el silencio o en el aposento individual y solito. Yo, sinceramente, eso es lo que hago siempre. Buenas noches, bueno, mis madrugadas, que todo el mundo sabe que estoy en la casita en esto, y empiezo a hacer un resumen del día, qué hice bien, que cuando fue el ego, cuáles egos me salieron, cuáles deseos cumplí, cuáles no, cuáles metas llegué y cuáles no, qué es lo que me falta y qué es lo que yo quiero en realidad como persona, con quién pasé, con quién disfruté, con quién reí, con quién llorar. Siempre hago en la madrugada ese listado, por decirlo así, alguna cosa, por decirlo así, que es para ir reconociendo mi conciencia, cómo va a ir evolucionando ese ser que hay en mí. Toda la noche lo hago. Todas las noches me regaño, hay veces me doy unas regañadas terribles porque, bueno, todo el mundo sabe que hay veces hago ejercicio y hay veces no, hay veces empiezo una dieta y hay veces las termino como todo ser humano. Entonces, cuando ya veo que ha aumentado un poquito, ya yo me regaño. Y eso me sirve para autoevaluarme, perdón, autoconocerme más y autodecirme también que como humana que soy, tengo mis errores, pero tengo la capacidad de poder enmendarlos. O tengo la capacidad como humana de poder irme haciendo un plan, por decirlo de alguna manera, y saber que esos egos tengo que amarrarlos, esos egos que lo que no me hacen es crecer y tengo que ir buscando los egos que me hacen crecer o la menor camino para crecer, para ir evolucionando. Así que la conciencia del ser es la mía, donde no hay más, donde no hay influencias extrañas o no hay perdón, influencias mentales que vienen del exterior. Simplemente yo conmigo misma. Ese es el silencio, la conciencia que la encontrás en un lugar en paz, tranquilo, donde te puedes conocer. Yo al principio a mis alumnos lo que les digo es pongan un ejemplo, digo, perdón, pongan un espejo, háblense en ustedes, sean sinceros. Es donde uno se desnuda el alma. Ahí te desnudas y puedes hablar y decir, soy esto, soy el otro. Y llegas al momento de paz y tranquilidad. Ahí vas canalizándote a vos mismo. Desde luego que tenemos que permitir ese silencio y abrir de vez en cuando esas cajitas de recuerdo donde están todas las etapas de nuestra vida y abrir una y decir, bueno, esto lo hice mal, lo voy a limpiar, otro, bueno, acepto tal cosa, otra cajita de recuerdo puedo modificarla, etc. Eso somos. Nosotros somos mente, somos un cerebrito que tenemos que aprender, perdón, irlo manejando, irnos moviendo, irnos estructurando. No es fácil, de verdad que no. Y como repito, siempre somos seres humanos, o sea, un ser dentro de un humano. Y aunque vivan los dos, el ser y lo humano, o lo que es material y lo que está dentro, que es el ser, vivan en evolucionarnos constantemente, llega el momento donde se hacen uno solo y es donde nos encontramos, hacen uno solo. Voy a dejar un ejemplo que nunca me pasa porque voy a hacer el ego bueno, pienso yo. Siempre he tenido mensajes maravillosos, las llamadas
que son impresionantes, las consultas que tengo, etcétera, los mensajitos, todas esas cuestiones siempre han sido muy buenas para mí. O sea, siempre yo me siento muy apapachada. Yo digo, "Ay, gracias, porque me siento muy querida por todos". Pero hace como 2 días o una noche o 2 días o dos noches, vi un mensaje que realmente alzó mi ego. O sea, sí, sí, o me hirió, porque dijeron palabras muy, muy duras que realmente no estoy acostumbrada a oírlas. No estoy acostumbrada, perdón, a leerlas. No estoy acostumbrada a eso. Siempre he tratado de ir por una buena línea, en todo, en mis carreras como profesional, siempre, siempre, siempre he tratado de ir a lo mejor. Aunque tal vez, pues siempre he cometido mis errores, pero también no, mi esencia o mis valores son diferentes. Así que me sentí un poquito herida y iba a responderle, mi ego, le iba a responder y me quedé pensando y dije, bueno, esto es una lección buena para mí, es una buena lección porque así aprendí en ese momento a controlarme y lo que hice fue borrarlo, lo quité. Ah, no, no contesté, pero después lo quité, pero lo contesté bien. Y ahí aprendí que también como seres humanos tenemos que darnos a respetar y respetar. Eso es un principio, es un principio normal, que si nosotros lo aplicáramos siempre, no habrían estas circunstancias que están ahora, por ahí volando. Entonces, este es ejemplo tal vez mínimo, pero para mí sí me dio un poco porque no estoy acostumbrada a malas palabras o que se expresen de esa manera. Sin embargo, lo que aprendí es que tengo que encontrarme a mí, aunque usted no me conozca, no nos importe quién nos conozca, lo más importante es lo que nosotros conocemos de uno mismo. Lo más importante, yo me senté y dije, bueno, lo más importante es saber quién soy, qué hago, aunque las personas o esa persona que escribió no me conocen en absoluto, no sabe quién soy como persona, desde luego que no. Y de una vez hice y para poder dormir hice mi meditación y aprendí mucho. Aprendí que cada uno tiene su propia conciencia, cada uno tiene su propia idea de lo que es conciencia, cada uno tiene sus propios egos, sus propias evolución y que tenemos que saber que el respeto humano es el principio de todo y es eso importante. Eso es conciencia. Desde luego que hay conciencias que como que muchos he visto por ahí, que dicen esto, que dicen el otro. Bueno, eso es conciencia. Pero la conciencia individual es la propia, la original, la que te va a regir en tu camino. No importa lo que digan. Y aprendí, no importa lo que esa persona puso, porque no me conoce, no importa que no me conozca, no me importa. Lo importante es lo que uno conozca de vos, lo que usted conozca de usted. ¿Por qué? Porque sus lágrimas vienen de sus pruebas y esas pruebas por lo general las pasamos, perdón, solos, porque llegan al tuétano, llegan al alma, y eso al llegar a nuestro espíritu, nuestro alma, ¡pum!, como una explosión es la que nos hace evolucionar, es la que nos hace mover esa conciencia y decir, bueno, ya no tengo esta edad, tengo la otra, ahora tengo que actuar como la edad que tengo que actuar con los conocimientos y las experiencias que tengo el hoy. La evolución de la conciencia es en el hoy. Y solo así podemos limpiarnos, reformarnos, construirnos, perdonarnos, perdonar, hacer nuevos deseos, nuevos planes, etcétera. Esa es para mí la evolución de la conciencia. Recordemos las otras conciencias. Incluso hay una conciencia que se llama ambiental, que es ya el pensamiento globalizado, un pensamiento que tenemos que está ahí, que es no cortar árboles, no maltratar también a los animales, nuestras mascotas. Son conciencias que son sociales, pero que de al fin y al cabo te ayudan a hacer lo que es hoy. Habrá personas que les guste matar perritos o gaticos, esa es su conciencia.
como les expliqué antes, cada conciencia es individual, es personal. No podemos echar a todo el mundo y con una pastillita llamada conciencia y todos iguales. No, es individual. Porque para lo que para mí es bueno, para la otra persona puede ser muy malo. Para lo que para mí es malo, para otras personas es una maravilla. Por eso es que el mundo radica en que las diferencias también hay que respetarlas. Desde luego que sí. Así que hoy dominguito, con un fresquito, quería invitarles a que su conciencia la podemos ir evolucionando, la podemos ir cambiando, podemos ir viendo las cosas diferentes. Un ejemplo, habían canciones antes que me gustaban mucho y que hoy por hoy ya las oigo y oigo esa letra y digo, oh my God, ¿cómo me pudo haber gustado esa letra? Que va contra lo que hoy o mis valores son. Como, por ejemplo, hasta películas, libros, entera, acá. No, por eso es que dice un gran filósofo que nosotros somos como un libros, con libros constantes, constantes, y en que en cada paginita vamos escribiendo nuestras conciencias, nuestra evolución, y que él dice que nosotros nunca podríamos llegar a una conclusión en el libro, nunca podemos llegar hasta la última hojita del libro, porque eso es cuando ya nos morimos, cuando ya nos vamos a nuestras nuevas casitas, a nuestros nuevos hogares, y no ya no lo podríamos leer. Así que somos como libres sin libros y que esa escritura debe ser libre si tenemos la oportunidad. Su conciencia, la evolución de la conciencia. Es difícil a veces agradecer las lágrimas, desde luego, pero cuando analizás, decís, bueno, qué dicha que me pasó hoy eso, o qué dicha que sufrí, porque hoy me doy cuenta que mi valor era muy grande y que me autoengañé y perdí muchas cosas, pero que las puedo recuperar el hoy por hoy. Eso es conciencia. Esta tertulia de la conciencia la podemos seguir hablando los domingos o cuando me manden los mensajes. Y lo que quería era responderles así a todos los mensajes, los unía a todos. Digo yo, como no puedo responder uno por uno, desde luego que quería decirlos. Y como me preguntan tanto, que si para meditar, perdón, si para una visión remota, para canalizar, para la evidencia, tenemos que tener una conciencia limpia. Y la respuesta es que sí, pero que sí, que es para todo. La conciencia es para vivir todo, todas las etapas, para vivir todo lo que nos pone el mundo. Si vos andás en paz, tranquilo, yo les digo que su vida va a cambiar. Y que como humanos reconocemos que a veces caemos, como tuve la tentación yo cuando leí ese mensaje al principio, me di cuenta que va más allá uno de esa lectura. Así que cuando alguien te quiere hacer daño, cuando alguien quiere tocarte tu corazoncito con alguna llaga o algún dardo, perdón, déjalo, déjelos, porque lo más importante es el aquí y el ahora mío. Lo más importante es el aquí y ahora de mi conciencia, de mi ser. Y conciencia dentro del ser o desde el ser es lo más importante. Porque yo no sé si mañana voy a estar viva. Y eso siempre me lo recalco a mí misma por las consultas. Yo trabajo con esto todos los días, por decirlo así, con temas de la muerte, etcétera, de las desapego, etcétera. Así que entonces mi conciencia o mis movimientos que hago todos los días me ayudan a analizar y decir, bueno, tengo que ser agradecida que el día de hoy tuve que comer, etcétera. Es el agradecimiento. Que cuesta, en veces cuesta, se nos olvida, pero de verdad que es importante. O abrir las cortinas y decir, bueno, gracias, ver el sol. Y yo digo, gracias, ver las montañas. Es gracias. Tengo la oportunidad de ver el atardecer en las montañas y digo yo, uy, gracias. Y hay veces los veía y lo pasaba, no por alto. Ese es el niño de que uno va limpiándose, que de las poquitas cosas tal vez uno las ve maravillosas. Y que cuando hace frío y ahora digo, uy, qué gracias, ahora que mi ciudad está congelada, digo, gracias por el frío, gracias porque lo puedo disfrutar,
gracias por cómo soy, gracias por donde estoy. Gracias es importante para la evolución también. Es un conjunto de todo. Les debo hacer el esquema de esto porque tal vez les hago un esquemita sobre estos niveles de conciencia o clases de conciencia, que en muchas otras partes es totalmente diferente. Por eso hoy doy gracias donde vivo, mi país, etcétera, porque puedo ahora hacer un análisis de la situación de otros lugares que no están como en mi país y decir ser agradecido y pedir por las personas que están en necesidad. Definitivamente, a mí me llama la atención en cuanto a esto de conciencia, espiritualidad, que creen que es una ollita mágica que todos estamos ahí metidos. No, hay personas que por circunstancias ajenas a su voluntad no pueden hacer lo que quieren, no pueden hacer sus deseos realidad, no pueden vivir como quieren, no pueden estar en sus hogares porque son secuestrados, violados, en guerras, ahora que tienen que ir obligatoriamente a eso. Entonces, ese nivel de conciencia o esa evolución de conciencia es totalmente diferente a la mía y a la suya. Ese nivel de conciencia va a ser individual, íntimo. Y ahí nos damos cuenta que realmente no todos somos iguales. Un abrazo a todos, espero que estén súper bien, que la pasen este domingo. Bueno, ya seguro ya pasaron el domingo, pero hoy fue un domingo muy especial para mí, muy bonito y quería compartirlo con ustedes. Recuerden que su ser es suyo y si tienen la oportunidad de defenderlo, de mejorarlo, de modificarlo, de vivirlo, de amarlo, de amarse a uno y no autoengañarse, ya nos damos por, por decir, por agradecidos, porque hay otras personas que no pueden hacer eso. Eso es conciencia. Y que muchos de los momentos para encontrarlos es en el silencio. En el silencio cerramos los ojos. Si quiere llamar meditación, lo hace, pero la meditación para mí es encontrarme. Cuando yo cierro los ojos, me pongo la musiquita que me pongo, a veces empiezo a encontrarme, a decir, por este camino sí, por este no. Eso es en el silencio. Un abrazo para todos y que el universo me los acompañe. Luego, si quieren, hacemos otra tertulia que me ha encantado. Chao. Bye.